una maqueta interactiva explicando cómo afecta la esquizofrenia a nuestras neuronas. Hola chicos. Bueno, aquí podemos ver que estos personajes no solo trabajan, también se divierten, hacen payasadas y se ríen. Pero bueno, sigamos con el video. Bueno, aquí podemos ver al... No les gustemos. O sea, también, si es que quieren. Bueno, aquí podemos ver al sabelotodo del Alejo dándonos una pequeña explicación de lo que teníamos que representar en la maqueta, ya que se cree médico y profesor. Él sabe. Nuestra intención desde un inicio fue representar la sinapsis neurone y la esquizofrenia. Aquí ya tuvimos una pequeña idea de maqueta. Era lo que teníamos que recrear. Entonces, más o menos esta es la idea que queremos hacer. Porque vamos a retratar la neurona sana, que es como que las dendritas reciben buenas señales. Pero acá, en la rosada, ya se va a ver que las dendritas reciben señales débiles y confusas. Por ejemplo, esta es la neurona sana y esta es la neurona dañada con esquizofrenia. Yo siento que esto nos vamos a mirar todos. Gracias por la explicación, Alejito. Sigamos con el segundo paso. Aquí podemos ver a nuestros guerreros yendo a gastar su almuerzo en materiales para la maqueta. Para que no se aburran viendo cómo compran, vamos a poner en cámara rápida. Ahí podemos ver cómo escogían todo lo necesario para la maqueta. Ya apagamos. Ahorita vamos a buscar para los circuitos del Kiwi, ¿verdad? Sí. No, mi comisaría. Y bueno, como siempre perdiendo tiempo, ya que nada de lo que vieron ahí les sirvió por unos pequeños cambios de planes. Pero bueno, por lo menos las risas y los momentos de payasadas no faltaron. Hola, soy Alejandro y estoy haciendo las neuronas. En este caso voy a hacer la neurona sana. Aquí ocupamos Fomix moldeable y también espuma flex. Pero me olvidé la casa de la Sky, así que le forro mañana. Pero más o menos así le voy a hacer la dendrita. Hola, mi nombre es Javier y bueno, yo ahorita voy a empezar a hacer la parte dañada de la neurona. Bueno, solo les voy a dar un poquito de cómo lo voy a hacer. Bueno, lo vamos a revisar con este Fomix moldeable rosado y con este que tenemos aquí. Después pues tenemos que irle dando la forma de la neurona y luego cubrirlo y pintarlo con este Fomix moldeable. Entonces eso, ahorita vamos a empezar y les iremos mostrando más del proceso. Mi nombre es Santiago Mayancela y yo les voy a hablar sobre el sistema eléctrico que hemos ocupado en nuestra maqueta para simular la sinapsis de la neurona. Hacemos una pequeña pausa, ya que la explicación de Santi era la que íbamos a ocupar al principio, pero por motivos estéticos, usamos unas luces más pequeñas. El sistema es el mismo, que es lo importante. Los materiales que vamos a ocupar para entender esta simulación son dos baterías con su respectiva base. Estas simulan la energía eléctrica o el impulso nervioso que posee la neurona para transmitir la información. Utilizaremos también cable de alambre, que simula el recorrido que sigue el impulso nervioso a través de la neurona y la conexión entre neuronas. También para la demostración ocuparemos un foco pequeño, que representa la transmisión exitosa de la señal nerviosa durante la sinapsis. Cuando se enciende, significa que el impulso llegó correctamente, con su respectiva base. La base simula la estructura donde se encuentran las neuronas y sirve de soporte para representar el sistema nervioso. Y por último tenemos el interruptor, que simula el momento en que la neurona activa o detiene la transmisión del impulso nervioso. La sinapsis es el proceso mediante el cual una neurona se comunica con otra para transmitir información. En el cuerpo humano
Esta comunicación ocurre gracias a señales eléctricas y químicas llamadas neurotransmisores. En nuestra maqueta, el paso de la corriente eléctrica simboliza ese mensaje nervioso que viaja desde una neurona hasta la siguiente. Cuando conectamos los cables correctamente, la corriente pasa desde las baterías hacia el foco y este se ilumina. Esto representa el momento en que el impulso nervioso logra transmitirse exitosamente. Si el circuito se interrumpe, el foco no enciende, simulando que la comunicación neuronal se detuvo. Con esta maqueta buscamos explicar de forma sencilla y visual cómo un circuito básico puede ayudarnos a comprender el funcionamiento de la sinapsis. En el primer circuito, que representa la sinapsis normal, la corriente eléctrica viaja correctamente desde las baterías por los cables hasta llegar al foco, haciendo que se encienda de manera estable. Esto simboliza cómo las neuronas se comunican correctamente, transmitiendo la información de forma ordenada y eficiente. En el segundo circuito, representamos la sinapsis en la esquizofrenia. Aquí la conexión eléctrica es irregular o presenta interrupciones, por lo que el foco puede encender débilmente, parpadear o no funcionar correctamente. Esto simboliza las alteraciones en la comunicación entre neuronas y el desequilibrio de neurotransmisores que ocurre en esta enfermedad. Nuestros guerreros felices, ya que estaban pegando el último pedacito de la maqueta. No hubo momento más feliz que ese para ellos. Y ahí podemos observarlos felices, apreciando su obra de arte. Pero bueno, es momento de pasar a la parte seria del video. Nuestra maqueta representa la comunicación entre neuronas y cómo éstas se alteran con la esquizofrenia. En el lado azul podemos observar una sinapsis normal, la cual va a simbolizar una comunicación neuronal saludable. Podemos identificar varias partes importantes de la neurona, como son las dendritas, el soma, el cuerpo celular, el axón y el botón terminal. Las dendritas son las encargadas de recibir señales nerviosas provenientes de otras neuronas. Luego, el impulso viaja hacia el soma, donde se entrega la información, y posteriormente va a recorrer el axón hasta llegar al botón terminal, o también llamado el presináptico. El botón terminal ocurre En el botón terminal ocurre la sinapsis química. Cuando el potencial de acción llega a esta región, las vesículas sinápticas liberan neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. En la maqueta podemos observar diversos neurotransmisores como lo son la dopamina, el glutamato, GABA, serotonina. Estas sustancias atraviesan el espacio sináptico y se unen a receptores de la neurona postsináptica, permitiendo que la señal continúe de manera adecuada. En la parte inferior de la maqueta vamos a ver representado el flujo normal de esta señal, el impulso eléctrico, la liberación de neurotransmisores, la unión de receptores y la respuesta adecuada de estos. Gracias a esta comunicación correcta, el cerebro puede controlar funciones como la memoria, el aprendizaje, emociones, conducta, percepción de la realidad. 3. Bueno, yo les voy a explicar un poquito sobre los neurotransmisores y la relación con la esquizofrenia. Bueno, ahora les voy a explicar, les explicaré la relación entre la sinapsis neuronal y la esquizofrenia. La esquizofrenia en sí es un trastorno mental crónico que afecta el pensamiento, la conducta y la percepción de la realidad. Actualmente se sabe que uno de los principales problemas ocurre a nivel de la comunicación neuronal. En nuestra maqueta, en la parte central, podemos ver los neurotransmisores, los cuales son los más importantes y que están relacionados con esta enfermedad. Podemos visualizar aquí la dopamina, que podemos visualizar en nuestra maqueta con las lucecitas azules. La dopamina participa en motivación, recompensa, emociones, percepción. Según la teoría dopaminérgica en la esquizofrenia, existe una alteración en la actividad de la dopamina.
especialmente en la vía mesolímbica. Esto provoca síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y bueno, voy a explicar qué es el glutamato. El glutamato es otro de los neurotransmisores que podemos encontrar en nuestra maqueta de color verde. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso. Participa en aprendizaje, memoria, plasticidad neuronal. En la esquizofrenia existe disminución de la actividad de los receptores NMDA del glutamato, produciendo alteraciones cognitivas y problemas de razonamiento. Les voy a pasar a exponer el otro neurotransmisor, el cual es el GABA. El GABA lo podemos encontrar en la maqueta de igual forma de color amarillo. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Su función es controlar la excitación neuronal. Cuando existe alteración del GABA, las neuronas pueden activarse de forma desorganizada, generando confusión en la transmisión de señales. La serotonina. La serotonina es el último neurotransmisor que podemos encontrar en nuestra maqueta, la cual lo podemos observar en esta parte de aquí, de color morado. La serotonina participa en regulación emocional, estado del ánimo y conducta social. Las alteraciones serotoninérgicas también contribuyen a síntomas emocionales y conductuales en el paciente con esquizofrenia. Todos estos neurotransmisores trabajan de manera coordinada. Cuando existe un desequilibrio neuroquímico, el cerebro deja de interpretar adecuadamente la información. Muchas gracias. A continuación yo les voy a explicar cómo la sinapsis se ve alterada con esquizofrenia. En el lado de aquí de la maqueta podemos observar cómo la sinapsis funciona normalmente, y a este lado observamos la sinapsis con esquizofrenia, representada con colores rojos y rosados, para simbolizar que esta comunicación se ve alterada. Aquí podemos observar varias diferencias importantes con respecto a la sinapsis normal. Según la maqueta, existen 5 alteraciones principales. Entre estas están la menor liberación de neurotransmisores, alteración del glutamato, menor unión de receptores, señal débil o distorsionada y el ruido sináptico. Esto significa que la información nerviosa ya no viaja correctamente entre las neuronas. En la esquizofrenia, las dendritas reciben señales débiles o confusas. Además, los receptores postsinápticos no captan adecuadamente los neurotransmisores. Como consecuencia de esto, la señal nerviosa llega alterada al cerebro. En la parte inferior de la maqueta observamos el flujo alterado de la señal, impulso distorsionado, pocos neurotransmisores, poca unión de receptores y señal débil. Desde un punto de vista neuroanatómico, esto afecta la comunicación de distintas regiones cerebrales, entre estas la corteza prefrontal, el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala cerebral. Cuando estas áreas dejan de comunicarse correctamente, aparecen síntomas característicos de la esquizofrenia, como las alucinaciones. 2, 3. Buenos días, yo voy a explicar las consecuencias. En la parte inferior de la maqueta podemos observar cómo la esquizofrenia afecta al cerebro. Primero debemos entender que el principal problema es el desequilibrio dopaminérgico, que hace referencia a la alteración de los sistemas que usan dopamina, especialmente la hiperactividad mesolímbica. También existe disminución de glutamato, alteraciones en la GABA y serotonina. Todas estas alteraciones producen cambios importantes en la función cerebral. Para entender esto, debemos explicar primero algunas funciones. La función de la corteza prefrontal es el razonamiento, planificación, toma de decisiones y conducta social. Por eso, cuando ésta se ve alterada, el paciente presenta dificultades para organizar pensamientos y resolver problemas por sí mismo. El hipocampo participa en la memoria y el aprendizaje. Por eso muchos pacientes tienen problemas de memoria y concentración. El sistema límbico y amígdala regulan las emociones y el comportamiento social. Su alteración provoca el aislamiento social, respuestas emocionales inadecuadas y la pérdida de motivación. En la maqueta también podemos observar algunos síntomas importantes, como son alucinaciones, ideas delirantes, pensamientos desorganizados, déficits de memoria y atención y aislamiento social.
Todo esto ocurre porque el cerebro no logra diferenciar correctamente entre estímulos reales e imaginarios debido a la alteración sináptica. 2, 3. A continuación, hablaremos del tratamiento y de la importancia clínica de comprender la sinapsis neuronal que hay en la esquizofrenia. El tratamiento busca mejorar la comunicación entre neuronas y disminuir las alteraciones neuroquímicas. Los medicamentos más utilizados son los antipsicóticos. Estos actúan principalmente bloqueando receptores dopaminérgicos D2 para disminuir la hiperactividad de la dopamina. Gracias a esto se reducen síntomas como alucinaciones, delirios, agitación y pensamientos desorganizados. Los antipsicóticos de segunda generación también actúan sobre receptores serotoninérgicos, ayudando a mejorar síntomas emocionales. Además del tratamiento farmacológico, también se utilizan terapia psicológica, rehabilitación cognitiva, apoyo familiar e integración social. Estas terapias ayudan al paciente a mejorar su calidad de vida y adaptarse mejor a su entorno. Como conclusión, nuestra maqueta demuestra que la esquizofrenia no es solamente un trastorno psicológico, sino también una enfermedad neurobiológica relacionada con alteraciones en la sinapsis neuronal. Cuando las neuronas no logran comunicarse correctamente, el cerebro procesa mala información y aparecen alteraciones en los pensamientos, en las emociones, en la memoria, en la conducta y en nuestra percepción de la realidad. Por eso estudiar la neuroanatomía y la comunicación neuronal es fundamental para comprender mejor esta enfermedad y desarrollar los tratamientos más eficaces. Y bueno, esa ha sido la parte explicativa. Como dicen por ahí, todo lo bueno tiene que terminar, pero antes de que se despidan mis guerreros, quería despedirme yo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Eso ha sido nuestro video de Sobreviviendo Neuroanatomía. Esperamos les haya gustado nuestra exposición. Eso es todo, amigos.